respuesta inconsciente de cada uno de nosotros ante las diferentes adversidades favorables o desfavorables de la existencia. Y de ese punto de vista, hoy en día la humanidad, por esa conducta, por esa tendencia, por ese temor que tenemos ante las diferentes circunstancias de la vida, hoy en día la humanidad ha presentado un problema psicológico que se llama estrés, que es la conferencia que vamos a dictar el día de hoy. Ahora, el estrés en sí no es una enfermedad, compañero. El estrés no es que sea una enfermedad, se le llama el mal del siglo, hombre, porque sencillamente cada vez la humanidad se acelera más, o cada vez la humanidad cae dentro de este flagelo, cae dentro de este problema, y va cayendo cada vez más, y el ser humano no se da cuenta ya. O sea, no se da cuenta el momento en que queda dentro de un estado conflictivo llamado estrés, y sencillamente dado por la respuesta inconsciente, mecánica de nosotros hacia las diferentes circunstancias de la vida. Uno ve, por ejemplo, hoy en día, la mujer, que también la ha cogido la sociedad de consumo, la ha esclavizado, la ha gobernado y la ha conllevado a que también ella tiene que escalar supuestamente posiciones y tomar sencillamente responsabilidades propias del género masculino. Y de ese punto de vista, la mujer hoy en día, en estos tiempos, en este siglo, la mujer hoy en día también es víctima de este problema, de este flagelo llamado el estrés. Nosotros vemos, por ejemplo, porque se ve bonito, está bien, y eso, pero si tú te das cuenta, compañero, muchas veces los hogares, el ambiente que se da muchas veces en los hogares es prácticamente alrededor de este problema llamado estrés. O sea, hay una desesperación, hay una presión, podemos decir, hay una presión económica, hay una presión familiar, hay una presión social, y el ser humano prácticamente está viviendo bajo presión. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que producir, todo el mundo tiene que progresar. Ya, entonces coge la madre y le exige al hijo. Desde niño ya nosotros prácticamente nos están metiendo desde el mundo del estrés, o nos están haciendo de que nosotros vivamos dentro de este aspecto. ¿Por qué? Porque ya una madre, por ejemplo, que coge unas criaturas desde pequeñito y empieza a exigirle, empieza a que tengan que rendir en el estudio, porque es que tú tienes que ser grande, tú tienes que ser un profesional, desconociendo de que cada quien trae su vocación, y desconociendo de que todas las personas no podemos rendir en la misma forma o en el mismo nivel académicamente, porque todos los seres humanos no traemos las mismas capacidades. Pero como hay una presión, entonces ya desde que estamos niños, entonces esa presión, podemos decir, o sea, se transmite hacia el padre de familia, porque un padre de familia que gana el mínimo, y cuando llega a su casa y encuentra una madre que acaba de ver en la televisión la lavadora o la nevera último modelo y le exige, y sabes que el mínimo no alcanza, entonces te metes en 3, 4 pagadías. Parece una película, pero es la realidad de la vida. Entonces coge 2, 3, 4 pagadiarios. Estaba hablando con un amigo antes de empezar la conferencia, que le vendo pan. ¿Qué voy tal? Yo realmente hace como 4 meses que llego a la casa de él, me recibe los panes la mujer, la esposa. ¿Qué voy, fulanito? Está trabajando. Llego a las 9 de la noche, a veces está trabajando. Un día, porque me cogió el día, sinceramente me atrasé, llegué como a las 9:30, está trabajando, y dice que ya. Y él no trabaja en una empresa que trabaja de 8. No, lo que pasa es que cuando él sale de la empresa que trabaja de 8 a 2 y de 2 a 6, entonces se rebusca por ahí con la moto. Pero encontré en estos días, precisamente, como nunca a las 7 de la noche, ¿qué hubo? ¿Qué? Pues ya pensé que me había mudado ya. Ay, mira que te empecé a hablar, pues somos amigos, empecé a hablar con él, ¿qué más? Y tal, y cuento y tal. Y dije, acá, pues ¿para qué trabajas tanto? Vive aquí ante la suegra. No pagas luz, no pagas arriendo, o sea, está chévere. Tienes un solo peladito. Creo que lo que no cuenta, tú sabes, lo que pasa es que las deudas, pero ¿cuáles deudas? Si te están apenas recién casados, tienen como, no, tú sabes, lo que pasa es que ahora para casarme tuve que prestar para comprar la nevera, la cama, el plasma, la lavadora, entonces estoy aquí, entonces me toca trabajar desde que salgo de la empresa, rebuscarme por ahí. ¿Tú crees que eso es vida? O sea, si nosotros lo miramos desde un punto de vista sinceramente más lógico, más consciente, nos damos cuenta que eso no es vida, compañero. Si eso es vida, compañero, como dice el maestro, mejor dicho, si eso no es vida, mejor no vale la pena vivir. O sea, vivir en función sencillamente de endeudarse, sencillamente por aparentar, por tener la fachada. Entonces, dentro de ese aspecto se va dando lo que se llama un estrés en cada. Por eso es que se le llama el mal del siglo, que es que a la humanidad la presionan. Cada vez más la humanidad está bajo una presión. Entonces, ese estado conflictivo llamado estrés
que se da en muchos aspectos, y como te digo que la mujer hoy en día también la están metiendo dentro de ese mundo, eso la está conllevando porque tú sabes lo que es también una pobre mujer, que muchas veces, porque es que, sinceramente amigos, siempre y cuando no hayan causas mayores, la mujer es para el hogar. Pero hay veces, hay un karma de por medio, hay veces hay circunstancias demasiado fuertes o demasiado complicadas o difíciles que la mujer tiene que salir a trabajar. Está bien, pero sinceramente la mujer cuando nacen sus hijos y se dedica al hogar, a la crianza de sus hijos, eso sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero como tú sabes de que hay que producir, hay que tener, hay que cuadrar las cosas, entonces la mujer tiene que repartir su tiempo. Entonces, pobres mujeres se levantan, dejan el aseo listo, dejan los platos listos, dejan la comida lista. Vea, yo creo que ustedes lo han visto aquí en Barranquilla. Hay gente que va en un bus 6 de la mañana, o sea, hay gente que va en un bus a trabajar y dentro del bus van desayunando. Llevan una cipote empanada aquí, llevan aquí un jugo y van desayunando dentro del bus. He visto mujeres dentro del bus maquillándose, arreglándose, porque no hay tiempo, porque es que tú sabes, entonces tienen que venir acá a atender a los pelados, los hijos, las tareas, después cumplir con la función como esposa. Entonces todo eso la va conllevando a que la mujer cada vez, porque sus capacidades físicas no están dadas para ejercer tantas funciones sinceramente. Las capacidades físicas del hombre son totalmente diferentes a las de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? De que la mujer en ese aspecto, ella también vive dentro de lo que se llama un estrés prolongado. Y ese estrés prácticamente la va conllevando a que ella deje de producir una cantidad de sustancias y de hormonas que son necesarias para la misma vitalidad de ella. Vea, la mujer cuando vive dentro de un mundo llamado estrés o vive estresada, la mujer va perdiendo la capacidad de producir estrógeno. El estrógeno es la hormona que conlleva a la mujer a que no sufra tanto de infartos. Entonces, por eso es que vemos hoy en día todo este problema del estrés que tanto se habla y que realmente, o sea, a través de esta conferencia vamos a explicar más que todo sea la reacción. Porque una cosa es lo que tú ves, la reacción externa, cuando corres, cuando te desespera el temblor, etc. Pero tú desconoces la reacción interna. O sea, nosotros muchas veces desconocemos la reacción orgánica o interna de nuestro cuerpo físico cuando se dice de que se dispara el estrés a una persona, que es lo que vamos a explicar a través de esta conferencia. Entonces, si nosotros miramos, compañeros, por ejemplo, cuando una persona está dentro del estrés, o una persona está dentro de ese mundo llamado estrés, que de paso, vuelvo y te repito, si lo miramos el significado de lo que es estrés, porque no es una enfermedad, el estrés en sí podemos decir que es un estado conflictivo, o sea, es un estado conflictivo que se da en el ser humano hacia la respuesta mecánica e inconsciente hacia las diferentes circunstancias de la vida. O sea, debemos comprender de que nosotros a través de nuestro sentido físico recibimos lo que se llama unas impresiones, que es todo lo que penetra del mundo exterior. Al nosotros recibir esas impresiones del mundo exterior, entonces nosotros reaccionamos. O sea, reaccionamos, o mejor dijéramos, el organismo reacciona en una forma que prepara el cuerpo físico, ya sea para la fuga o ya sea para la defensa. Entonces, cuando nosotros estamos ante circunstancias, porque es que por ejemplo circunstancias de temor, de miedo, de desesperación, circunstancias de celo, o sea, circunstancias donde realmente se están manifestando son nuestros defectos psicológicos, nos conllevan a que en ese momento, para entender esto, o sea, en ese momento que nosotros recibimos la impresión, que es lo que nosotros recibimos del mundo exterior, todas las reacciones del mundo exterior penetran a nosotros, llegan al cerebro y llegan hacia lo que se llama la glándula pituitaria. Entonces, esta glándula pituitaria es la que recibe la orden, la impresión que se está manifestando, y ella es la que le da una orden a todas las glándulas para que preparen al cuerpo físico o al organismo para que reaccione ante las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, dentro de esto, los niveles de estrés muchas veces se manifiestan, podemos decir, normalmente. O sea, hay un estrés normal.
tienes que caminar, tú tienes que acelerar el paso un poquito. Entonces podemos decir, tú tienes que trabajar, tienes que coger de pronto, alzar peso. Entonces ahí podemos decir, el estrés está en un nivel normal, no hay ningún problema. Porque para hacer esa reacción, para hacer esos ejercicios o para actuar de esa forma, entonces el organismo tiene que producir a través de sus glándulas suprarrenales, tiene que producir lo que se llama la adrenalina, que es una sustancia que viaja por el torrente sanguíneo para actuar dentro de un estrés normal. Pero cuando se rompe la normalidad, o sea, cuando se le dispara el estrés a la persona, entonces la glándula pituitaria recibe la impresión la impresión del mundo exterior y automáticamente da una orden para que el organismo, vuelvo y te repito, produzca sustancias a las diferentes glándulas y en ellas las glándulas suprarrenales para que produzcan una mayor cantidad de adrenalina, porque el organismo tiene que prepararse, porque se ha dicho o se afirma de que la persona en esos momentos se le dispara el estrés. Entonces, ante diferentes circunstancias de la vida, ¿qué pasa? Cuando hay una sobreproducción de adrenalina, normalmente, o sea, el organismo, vemos que una persona ante una circunstancia difícil, normalmente a la persona le da lo que se llama un temblor muscular. O sea, la persona por miedo ante cualquier circunstancia, nosotros vemos que la persona tiembla. Pero ese temblor, o sea, podemos decir de que se le dispara el estrés, que la persona en ese momento, tú ves la persona que, una persona de rabia, por ejemplo, tiembla. Una persona ante un susto que lo vayan a matar o qué sé yo, esa persona también normalmente le da un temblor muscular por la sobreproducción de adrenalina. Esta adrenalina viaja por todo el torrente sanguíneo. Al viajar por el torrente sanguíneo, y la sangre bien sabemos pasa por el corazón, entonces los latidos del corazón, o sea, el corazón tiene que soportar una mayor carga de adrenalina, y vemos de que el organismo, o sea, el corazón, late más rápidamente. Por eso es que normalmente, compañero, una persona ante esta circunstancia, ante el disparo del estrés, la persona normalmente siente latidos con más frecuencia, ya sea aquí por el cuello, ya sea aquí en esta parte, o sea, se aumentan los latidos del corazón, y esta misma presión de la sangre va produciendo lo que se llama una tensión arterial. Por eso es que se da lo que se da en el organismo, se da lo que se llama la dilatación de las pupilas, o sea, se da la midriasis. No es que la persona de pronto ante cualquier situación, como decimos acá en nuestro lenguaje, la persona arranca los ojos, o sea, coge una situación, una persona con rabia de pronto, porque la persona con rabia tiene el estrés disparado. Es que esa persona en ese momento coge y te abre los ojos automáticamente. O sea, parece que los pobres de aquellas personas que tengan los ojos grandes, sinceramente se les puede salir, pobre, va a pudrir, de pronto, se les puede pasar pronto salir los ojos de pronto de tanta fuerza que haga uno. Pero o sea, es el estrés en esos momentos ya. Entonces, se da esto, se da la aceleración. Vemos, por ejemplo, también de que ante esta circunstancia, el organismo está hablando de la reacción interna. Internamente se da lo que se llama vasoconstricción y vasodilatación. O sea, unos vasos sanguíneos, ellos se contraen para evitar el paso de sangre, y otros vasos sanguíneos se dilatan para que haya mayor paso de sangre. Por eso es que ante diferentes circunstancias de la vida, uno ve que hay partes del cuerpo que automáticamente palidecen. Ahora, es grave y es peligroso cuando ante una situación de estrés se contraen los vasos sanguíneos que tienen que llevar la sangre hacia el cerebro, porque si realmente palidece el rostro, quiere decir de que para el cerebro no hay sangre. Y hay que comprender, compañeros, de que la misión de la sangre es llevar nutrientes y oxígeno a todas las células. Y hay que comprender de que las células cerebrales normalmente se absorben o consumen el 25% del oxígeno que uno aspira en un momento dado. O sea que si no hay oxígeno, o sea, siendo una de las partes de nuestro cuerpo físico pequeña, y sin embargo consume el 25% de oxígeno, entonces de ahí que cuando no hay circulación sanguínea hacia las células cerebrales, entonces pueden morir por falta de oxígeno, y de ahí que le puede dar a la persona prácticamente, se le puede morir y le puede dar prácticamente una trombosis o una isquemia o enfermedades similares. Caso contrario a cuando de pronto los vasos sanguíneos, porque ante una situación de susto,
de impaciencia, de estrés, se pueden dilatar los vasos sanguíneos que conllevan sangre hacia el cerebro, entonces puede ocurrir lo que se llama un derrame. O sea, uno no mide las consecuencias, compañeros. Uno mide, y por eso es que dice por ahí que uno no sabe lo que va a pasar. O sea, uno desconoce el destino. Entonces, ¿qué pasa? De que ahora, como el organismo demanda más cantidad de oxígeno, entonces por eso la persona, la respiración cada vez se le hace más agitada. Entonces, tú coges y uno ve, por ejemplo, la risa contada, pero yo esto del estrés, yo tengo un familiar que está en una silla de ruedas, trombosis, que de paso por llevar una vida agitada. Uno no sabe, una vez, si uno supiera realmente dónde va para uno de pronto cambiara sintiera uno un poquito más la necesidad, pero como uno no sabe, y como uno cree de que muchas personas creen, no, que yo voy a morirme y ya, uno no sabe realmente ni cómo le espera, ni cómo le toca a uno sinceramente. Entonces, hay que tratar de portarse bien ya. Esa persona está en una silla de ruedas, pero esa persona, o sea, siempre ha sido imponente, prepotente, orgulloso, rabioso, o sea, esa es su tendencia. Y no puede hablar y no se puede parar, él no habla, o sea, tú le preguntas y eso para hablar, eso habla así, es difícil, o sea, es difícil entender lo que está dando porque su capacidad de verbalizar las palabras no la puede porque tiene un problema cerebral, de simple lógica ya. Pero cuando coge rabia, cuando se le dispara el estrés, ay Dios mío, ahí mejor dicho se le dan todos estos síntomas que yo les he dicho hasta ahora. Y la rabia que más le da a él es que tú le hables mal de Chávez, imagínate, el chavista. Tú te metes con Chávez y te metes con él ya. Y si le hablas bien de Uribe, peor todavía. Yo tengo un tío que es uribista, imagínate. Y a veces vaya a visitar a esa persona y preguntar, parte del día le gusta hablar de política, porque le gusta hablar de esos temas ya. Este es uribista y aquel es chavista, tú sabes que a nivel presidencial eso nunca se gustaron. Entonces acá de Situé también va a haber un choque ya. Y que día llegó allá, todavía estaba el anterior presidente todavía en el puesto, y llegó y tal, y hablando bien y tal, y de pronto como que le tocó el tema y le habló mal de Chávez, y esa persona es inválido, no puede caminar, no puede hablar, pero esa persona sabe tensionarse en esos momentos, y tú lo hubieras visto el temblor que le dio, y habló claritico y casi que se para de la silla sin ser, o sea, hizo un impulso ya, hazme el favor y no me hables mal de Chávez, y clarito lo dijo. Pero bueno, ojalá se le dispare el estrés todos los días para decir camina rápido y se para de la silla esa. Pero es el problema, pero como uno no sabe, uno no sabe realmente la reacción interna, la respiración a la persona se le hace más acelerada, más agitada, y la persona puede entrar puede entrar en un problema fácilmente de salud. Ahora, nosotros cuando se nos dispara el estrés, el organismo necesita combustible, porque es que el cuerpo se prepara, vuelve y te repito, ya sea para la fuga o ya sea para la defensa. Por eso es que el hígado, que de paso es uno de los órganos más importantes que nosotros debemos cuidar. El ser humano no cuida el hígado, compañero. El ser humano cuando come demasiada grasa, el ser humano cuando realmente toma alcohol, se va degenerando el hígado, porque el hígado cumple varias funciones, y entre esas funciones él produce cierta sustancia, y dentro de la sustancia él produce lo que se llama unos ácidos grasos. Esos ácidos grasos realmente los necesitan, porque el ácido graso y la glucosa que se produce a través del hígado, podemos decir de que es el combustible que necesitan los músculos y el organismo para que la persona reaccione ante la circunstancia que tiene. Por eso es que uno se queda asombrado. Ve, aquí hubo un caso en donde una mujer pobre que se inundó, o sea, el río se metió a ese pueblo, y esa mujer en esos momentos, comentan las noticias, sabe coger una máquina de coser de esas antiguas porque era el único sustento, pero se le disparó el estrés. Y ella sabe coger esa máquina, cargarla y llevarla y sacarla para que no se la llevara el río. O sea, cosa que ella después no podía hacer. O sea, uno se queda asombrado, como dicen por ahí, de la fuerza que saca la persona en un momento dado ante una circunstancia, pero
porque en esos momentos el hígado, vuelvo y te repito, libera glucosa, libera esos ácidos grasos para que realmente el organismo tenga que reaccionar. Hablando de esto, a todos se nos dispara el estrés, a todos sinceramente. A mí también se me ha disparado el estrés, se me ha disparado muchas veces, pero todo por los defectos psicológicos. Si uno aprendiera a reaccionar conscientemente ante las diferentes circunstancias de la vida, uno realmente no tuviera ningún problema. O sea, uno asimilara la información, la impresión y no reaccionara uno en la forma inconsciente como uno reacciona. Entonces uno algunas veces tiene malas costumbres. Yo antes tenía una mala costumbre, antes que manejaba una bicicleta, tenía una mala costumbre de meterme con la gente. O sea, de meterme, porque es que cuando tú manejas, para aquellos que manejan, de pronto tú me entiendes, normalmente cuando uno maneja bicicleta, moto, carro de mula, lo que sea, pero tú eres un conductor, normalmente eso crea lo que se llama como que un delirio de grandeza. O sea, esa imagen, podemos decir, o esa reacción de toda persona que conduce es que yo llevo la vía y las demás personas tienen que respetarme. Esa es la conducta que uno tiene normalmente, ¿sí o no? Una norma. No, yo llevo exacto, yo llevo la vía y por eso es que hay tantos problemas. El taxista no gusta del bus, el chofer del bus. El chofer del bus no gusta de la moto. El de la moto no gusta ni del taxista ni del chofer del bus. Y el chofer del bus, el chofer del taxi, el de la moto, no gustan el del carro de mula. Y el del carro de mula no gusta los carrillos. Nadie gusta de nadie. Es la realidad. Entonces yo tenía la mala costumbre, porque me la quité, porque uno no sabe. O sea, quién sabe qué aburrido puede encontrarse uno en el camino. Entonces un día yo recuerdo que iba yo con una bicicleta. Iba subiendo, salía precisamente aquí de la NAE, tipo 8 de la noche, después de la conferencia. Yo iba allá para la Sierrita, para aquellos que conocen. Cuando iba yo por ahí por la Cordialidad, la 21 con la 47, ahí hay un semáforo. Entonces yo iba pasando, iba con mi bicicleta, el semáforo estaba en verde y yo pasé la Cordialidad. En eso viene un carro allá de los lados de la Murillo, de la 21, allá de abajo hacia arriba, y el tipo como que no vio el semáforo y el chofer alcanzó a frenar. Él alcanzó a frenar. Ahora, no pasó nada y tampoco fue que frenó cerquitica. Pero como uno, parece que eso produce una impresión, o sea, auditiva, y uno reacciona. Muchas veces las personas reaccionan con grosería sencillamente por el temor. O sea, él no es más nada, eso es un miedo que hay en uno ya. Y yo sé mentarle a la madre al tipo. Yo sé mentarle a la madre y le dije de cuánta cosa. Tú sabes que uno, o sea, todas las palabras, uno a todas las personas no les puede decir las mismas palabras en el mismo tono. Porque no todo el mundo, yo a él le puedo decir bruto y de pronto él no reacciona. Y si yo le digo a él bruto, de pronto él sí reacciona. Cada quien tiene su forma de reaccionar ante las diferentes circunstancias de la vida. Oye, ese tipo cuando frenó y me escuchó que yo le mentí la madre, ese tipo como que también se mareó y en ese momento, sí, ahora verá, y cogió. Y cuando yo sentí de que la caja del carro traqueó, como que echó para revolverse y devolverme, se me sabe disparar a mí el estrés. El hígado produce glucosa, ácidos grasos. De la 21, para aquellos que conocen, de la 21 con Cordialidad hasta la 14, tú sabes de que eso es subiendo. Yo en menos de un minuto llegué a la 14. Y eso parece una moto, ya subí. Ahora cuando llegué allá llegué todo cansado, ahí me tiré un sardinel ahí a reposar porque te agota, porque es que ahí te gasté energía. Pero, porque ahí vuelvo y te repito, o sea, es el disparo del estrés lo que se está dando en esos momentos ante cualquier circunstancia. El problema es cuando la persona de pronto es violenta, que puede cometer errores ya. Entonces se liberan los ácidos grasos, de ahí lo que se llama, o sea, por la cantidad de adrenalina, o sea, la capacidad de sangre para coagularse es mayor. El problema es que lo que nosotros no sabemos, perdón, es que cuando estos ácidos grasos y esta glucosa, que es el combustible de los músculos, cuando a ti se te dispara el estrés, o sea, tú los consumes en su totalidad, no hay ningún problema.
o sea, no hay tanto problema para hablar más claro. Y se te dispara el estrés, cogiste rabia y tal, te desesperaste. Bueno, entonces pégale unas 3 vueltas ahí a la manzana y para liberar, eliminar toda esa glucosa, porque cuando esa glucosa se queda alojada, almacenada en nuestro organismo, va produciendo enfermedades. Cuando los ácidos grasos no son totalmente consumidos, entonces ellos se van alojando en las paredes de las arterias. ¿Qué pasa? De que cuando las paredes de la arteria están llenas de esos ácidos grasos y se van endureciendo, entonces la sangre aumenta su presión para poder viajar. Dentro de ese aumento de la presión puede desprenderse alguno de esos coágulos, podemos decir, de grasa de las arterias, que pueden tapar ciertas arterias del cerebro y puede producir enfermedades graves. La otra es que estos ácidos grasos que se alojan en las paredes de las arterias, ellas se van endureciendo, conllevando a enfermedades como la arteriosclerosis, que sinceramente cuando se da en una forma múltiple, quiere decir, compañero, de que la persona está bien grave. O sea, no sabemos, si vuelve y repito, desconocemos esta reacción interna, desconocemos esta reacción. O sea, lo importante de uno venir a estas conferencias, pero como uno a veces se las tira de loco, como uno a veces cree de que esto realmente no tiene ningún valor, y como a veces el ser humano mejor prefiere allá ponerse por allá, verse el partido de fútbol, irse para una esquina a hablar basura, pone ahora las narconovelas que están dando ahora, porque es que tengo que verlas y tal. O sea, uno pierde el tiempo en la existencia, compañero, y como uno pierde el tiempo, entonces cada vez uno va cayendo en la inconsciencia, en la mecánica de la vida y en la misma degeneración. Lo importante, porque es que esta sabiduría, estos conocimientos, sinceramente son una sabiduría para el alma. Vea, cuando uno viene a estas conferencias, pero con la intención, con la necesidad realmente de adquirir a través de esta información una sabiduría, cuando comprobemos estos estudios, se convierte en un alimento para el alma. Por eso la necesidad, o sea, uno no debe, pero uno pierde el tiempo. Uno pierde el tiempo en la existencia miserablemente. Así es, desafortunadamente ya. Entonces, vea, otro problema del estrés es que se puede coagular la sangre, era lo que te decía hace un momento, y esos coágulos pueden viajar y pueden taponar alguna de las arterias y puede producir la trombosis, puede producir la isquemia, puede producir enfermedades degenerativas que prácticamente coja a una persona y la ponen a sufrir ya. También se altera lo que se llaman los ciclos hormonales. Vea, ante un disparo del estrés, una mujer se le puede perder o se le puede ir la menstruación. La mujer, como te decía ahorita, deja de producir el estrógeno. Ahora, no tanto la mujer, el hombre, o sea, uno se da cuenta, por eso es que las circunstancias son tan graves de que esto va conllevando realmente a producir muchas enfermedades. Yo tengo un familiar de que cuando se le dispara el estrés ante ciertas circunstancias, porque hay veces, o sea, uno se identifica y uno se deja presionar de la vida. Si uno aprendiera a tener una tranquilidad, enseña el maestro Samael de que los problemas se crean con la mente, se sostienen con la mente y se solucionan cuando tú dejas de pensar en ellos. O sea, si nosotros aprendiéramos realmente, porque es que el problema tiene solución, si no hay problema, lo que hay que buscar la solución y no identificarse con el problema. Pero como uno se identifica con los problemas de la vida, entonces uno cae en el sufrimiento, que es el problema de cada uno de nosotros. Entonces, cuando ese familiar se le dispara el estrés, por rabia, lo que sea, yo lo he visto a veces, a los 4 o 5 días se enferma, porque es que el organismo, el sistema inmunológico de defensa pierde la capacidad de defenderse ante los virus y las bacterias. Entonces el organismo es más propenso a cualquier enfermedad. Entonces, compañero, el problema ahora, dice que dispara el estrés y está bien, pero el problema grave de la humanidad de hoy en día, o de nosotros, los seres humanos, porque somos aquí nosotros, que tenemos la posibilidad de cambiar nuestra conducta, que es muy diferente con nuestra reacción. El problema es cuando el ser humano vive con un estrés prolongado. O sea, tú sabes lo que es vivir con una preocupación desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas. Y tú sabes lo que es levantarte al siguiente día y la misma preocupación. Y tú sabes lo que es andar 1 mes, 2 meses con una preocupación, con una obsesión, con un problema. Tú sabes, o sea, hay lo que se llama, por eso es que el estrés se le llama también que es un enemigo silencioso, porque hay ese estrés prolongado, o sea, ese organismo que constantemente está produciendo las diferentes sustancias, está produciendo adrenalina, pero como tú estás ahí tensionada, preocupado,
por las circunstancias de la vida. Entonces, cuando la persona abusa, que es lo que hace la gente hoy en día, yo con la gente, mira a la gente, es que mira, o sea, porque es que la vida es una escuela donde tú puedes aprender a las buenas o a las malas. Vete un día siquiera allá al Paseo Bolívar, vete allá a la 30, vete a cualquier calle de Barranquilla, vete un día, por ejemplo, 12, 6 de la tarde y observa a la gente y tú te das cuenta de que, o sea, hay una aceleración, la gente, o sea, caminamos como que rápidamente, queremos las cosas para allá, llegamos aquí, exigimos, te montas en el bus, le exige al pobre chofer velocidad, pero el pobre chofer tiene que andar con su tiempo, tiene que coger pasajeros, entonces hay una presión continua de unos hacia otros y esa presión muchas veces conlleva a la violencia, conlleva incluso a la muerte, conlleva muchos problemas graves en la vida, todo como enseña el maestro Samael Omeón, todo por no saber vivir. Porque desafortunada y desgraciadamente nosotros, los seres humanos, que supuestamente somos superiores a los animales, de todos los animales que están en la faz de la tierra, somos los que menos sabemos vivir. Si uno mira realmente un perro, un gato, un león, si uno mira cualquier animal de la faz de la tierra, ellos viven dentro de una normalidad, dentro de lo que se puede conseguir durante cada día. El ser humano no, o nosotros los seres humanos no. Nosotros vivimos con un temor, con una ansiedad, con una desesperación. Y esa podemos decir de que la manifestación de esa energía a través de nosotros muchas veces contamina hasta un mismo ambiente. Y eso produce lo que se llama una no convivencia social en la humanidad. Por eso es que hay tantas peleas, tantos problemas, por eso es que los hogares hoy en día se separan, por eso es que el padre se va de la casa, por eso es que los hijos salen huyendo, pero sencillamente por la presión. Uno mira a los animales y es totalmente diferente. Yo les decía que día que en una casa que hay 5 cuartos, viven 3 personas y 3 de las personas tuvieron que, de las 3 personas, 2 tuvieron que salir corriendo. No cabe. 5 cuartos, no cabe. Y en la selva vive el león, la pantera, el tigre, los animales, y ellos viven ahí. Respetan su espacio, pero ellos viven. El ser humano sea, pero todo debido a la presión, vuelvo y te repito. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros, compañeros, cada vez, si nos dejamos llevar, si nos dejamos absorber por una sociedad de consumo, y por eso es que la característica del estudiante gnóstico es convertirse en un revolucionario, es convertirse en un rebelde, es aprender a no ser montonero, es aprender a no ser gregario. Porque todos tienen que vestir así, yo también tengo que vestirme. Porque ahora uno tiene el BlackBerry, yo también tengo que tener el BlackBerry. Si tú tienes el iPhone, sí, yo tengo que tener un iPhone. Tú tienes todos vivimos en función de aparentar, de imitar. Y cuando el ser humano vive en función de imitar y de aparentar, realmente es una persona ignorante e inconsciente en la faz de la tierra. Entonces necesitamos de una rebeldía, necesitamos de un estado de conciencia que realmente nos permita afrontar las diferentes circunstancias de la vida para aprender a no reaccionar en una forma mecánica e inconsciente. Entonces, cuando se abusa del estrés, que es lo que se está dando hoy en día, cuando se abusa del estrés, se da una serie de enfermedades. Vean, enfermedades que antes estaban reservadas para viejos, con todo el respeto. Enfermedades que estaban reservadas sencillamente para viejos, hoy en día las tienen niños, jóvenes de 20, 25, 30 años, sufriendo de diabetes, sufriendo de presión alta, sufriendo de taquicardia, sufriendo incluso de impotencia sexual. Y por eso es que el ser humano muchas veces tiene que recurrir a las pastillitas, porque ya ni la función normal puede realizarla. Jovencitos, niños podemos decir, pero todo debido a ¿qué? Al desgaste de energía que se da en nosotros a nivel orgánico, producto de nuestra reacción mecánica e inconsciente ante las diferentes circunstancias de la vida. Ya por lo menos hoy por hoy, ciertos médicos con cierto espíritu de pronto de tratar de ayudar en curar las enfermedades de las personas, ya por lo menos hoy en día se habla de las enfermedades psicosomáticas. Ya hoy por lo menos cierta parte de la medicina sabe de que las enfermedades están íntimamente ligadas a la reacción psicológica o al comportamiento psicológico del ser humano.
Tú miras a una persona que está en una silla de ruedas, que tiene trombosis, tú miras a un diabético, tú miras a una persona que tiene presión alta, tú miras a una persona que está a punto de dar un infarto. Son 4 enfermedades diferentes, pero si tú le miras la raíz psicológica, te vas a dar cuenta que es la misma. Prepotente, orgulloso, impaciente, iracundo. O sea, las mismas enfermedades que nosotros tenemos son producto prácticamente de nuestro comportamiento psicológico. El ser humano no sabe reaccionar conscientemente ante las diferentes circunstancias de la vida. Por eso es que nosotros, amigos, por eso es que nosotros necesitamos de la gnosis. La gnosis no es que necesitamos, nosotros necesitamos de la gnosis, nosotros necesitamos de este conocimiento. Hay que llevarlo a la práctica. Hay que realmente cambiar, conocerse, para cambiar nuestra reacción interna. Y cuando cambia nuestra reacción interna, automáticamente cambia las circunstancias externas de la vida. Y por eso es que Manuel Kant afirma de que lo exterior es el reflejo del interior. Todas las circunstancias que tú tienes ahora mismo a tu alrededor son producto de tu reacción interna. Cambiemos, para no salirme, cambiemos internamente para que veamos cómo automáticamente se da un cambio en la existencia. Pero como nosotros, vuelvo y te repito, somos como que masoquistas, parece, sinceramente. O sea, nos gusta convivir con el dolor. Estamos viendo que estamos pasando trabajo en la vida. Estamos viendo de que muchas personas tienen muchos problemas por culpa de la reacción de sus defectos. Y como enseña el maestro Samael, no aprendemos las lecciones de la vida ni siquiera a cañonazos. O sea, somos víctimas de las circunstancias y desafortunada y desgraciadamente con un conocimiento superior, con una sabiduría trascendental que ha entregado el maestro Samael, masticada, develada, para que cada uno de nosotros sencillamente aprendamos a conocernos y realmente cambiemos las circunstancias de la vida. Ni así queremos realmente asimilar este conocimiento. Entonces, da dolor. No son palabras mías, son palabras del maestro Samael. Da dolor el estado deprimente en el cual vive la humanidad hoy en día, y cada vez es peor, compañero, porque cada vez el círculo, podemos decir, de conciencia se va cerrando. O sea, cada vez habrá más demanda de la sociedad de consumo. Yo me imagino ahora con este TLC que va a haber, que supuestamente y que van a haber cosas por montones, se endeudará más la gente. Entonces ya tú tienes acá un carro, supuestamente, según dicen, que no creo que van a meter los carros enseguida. Entonces ya también ya dejan la moto, tienes un carro, te das un préstamo en el banco, entonces tienes que trabajar más. O sea, cada vez, moriremos a más temprana edad si realmente nos dejamos llevar por este flagelo o nos dejamos llevar sencillamente por el estrés. La Sagrada Escritura dice: dad a cada día su afán. El maestro Samael enseña: donde termina la necesidad comienza la codicia. Y podría afirmar de que nosotros debemos vivir cada día como si fuese el último día de nuestra vida, porque uno no sabe qué va a pasar, uno desconoce el destino. A la vuelta de un minuto cambia la vida, pero como uno realmente no sabe, entonces uno es víctima de las circunstancias. Entonces todas estas enfermedades son producto prácticamente del estrés, la tuberculosis, la impotencia, o sea, una cantidad de desequilibrios que se dan a nivel orgánico. Y por eso es que el ser humano vive prácticamente en función de una cantidad de pastillas. Entonces nosotros, amigos, estas enfermedades y muchos problemas, porque es que cuando uno está metido en un problema, y yo creo que más de uno lo ha llegado a expresar, a veces uno se pone las manos y dice: ay, Dios mío, ¿quién me mandó a meterme a mí en este problema? Así es eso. Porque es que hay tantos problemas que uno puede evitar, tantas enfermedades que uno puede evitar sencillamente con un comportamiento psicológico apropiado. O sea, sencillamente con que el ser, porque es que la gnosis es sencilla. La gnosis no necesita de tantos libros y tantos libros. La gnosis sencillamente se reduce a que nosotros nos conozcamos a sí mismos, eliminemos nuestros defectos, a que hagamos conciencia de nuestras energías sexuales para lograr un nacimiento segundo, y a que realmente sintamos amor para ayudar a la humanidad. Ahí se reduce la gnosis. Quien practique esos 3 factores de hecho y por derecho se convierte en un estudiante gnóstico. Tenga un día, tenga 2 días, tenga una conferencia, tenga 3 conferencias, tenga 1 año, tenga 10 años,
tengas el tiempo que tengas, porque la dosis no es de tiempo ni es de edad, sino de un trabajo que cada uno de nosotros debemos realizar. Y para eso es que estamos aquí, para eso es que venimos regularmente a esta conferencia, y para eso es que tenemos cierta calidad de iniciados, si no, no estuviésemos aquí, compañeros. Entonces hay que comprender esta conferencia, hay que analizar el daño que nos hacen todos nuestros defectos. Tú sabes lo que es coger rabia, tú sabes lo que es dejarse llevar por el orgullo, por la prepotencia. Si a la larga uno, ¿qué? ¿Quién es uno sinceramente? O sea, Dios dice, o la Biblia dice, afirma, Dios le da la sabiduría al humilde y se la niega al soberbio. Cuando tú te crees una vaca sagrada, cuando tú te crees prepotente, cuando tú te crees de que porque tener dinero te puedes llevar a todo el mundo por delante, olvídate. Porque cuando llega la cuenta de cobro, a Dios no le interesa dinero. Tú ves esos personajes que están por ahí en Estados Unidos, colocaban presidentes, colocaban ministros, manejaban el poder político, tenían grandes cantidades de dinero. Llegaron a masacrar a más de miles de personas. ¿Y qué? Hoy no están como unos grilletes, hoy no están presos. Su poder no le alcanzó económico para realmente liberarse, pero como uno no sabe, sinceramente, uno no sabe, uno es un ignorante en la faz de la tierra, a pesar de tantos estudios que la persona tenga en la cabeza. Entonces nosotros todo eso lo podemos evitar si realmente nos conociéramos, si realmente sintiéramos la necesidad. Y cuando sentimos la necesidad, mira tu diario vivir, mira las circunstancias de la vida, haz un inventario de tu vida, mira los errores que para no salirme, que hemos cometido en el transcurso de la existencia, y eso da la necesidad interior de realmente conocerse, de realmente practicar el autoconocimiento, de realmente comprender y valorar estos sagrados estudios, que es lo mejor, compañero, que nosotros podemos hacer, si posiblemente el día de morir de cualquiera de nosotros es hoy, sinceramente, porque es lo único que nos llevamos. Entonces nosotros realmente, compañeros, hay que comprender la dosis, hay que practicarla, sigamos viniendo a las conferencias, dejemos realmente de echarnos tanto fresco, dejemos nuestras ilusiones a un lado, dejemos nuestros proyectos y comprendarla. Puedes comer, puedes trabajar, tienes hijos, cumple con tu responsabilidad como padre, estás trabajando, cumple tu responsabilidad como obrero, porque realmente el discípulo gnóstico no necesita enclaustrarse en una montaña para practicar estos estudios. Nosotros no necesitamos alejarnos de la vida, nosotros al contrario, en la misma vida, con todas sus dificultades, adversidades, tenemos la oportunidad de conocernos a sí mismos, y esos aspectos jamás y nunca se convierten en un obstáculo para alcanzar nuestro desarrollo espiritual. Bueno, compañeros, vamos a leer hasta aquí para no cansarnos tanto.